podedes xa expresar a vosa opinión ou preguntas, podedes preguntarnos. Preguntade a Lola, que é que máis sabe. No, como podedes ver, non? No. Eu creo que, basicamente, ademais, eu estaba aquí encantada vendo as propostas eu creo que este nivel de colaboración é moi habitual, por exemplo, remarcando un pouco o que decía Alfredo, ¿no? A colaboración a nivel gráfico é moi sinxela entre artistas que se achegan a moda, tal. Entrar a un territorio de construcción de prenda, eso xa é outro tema. Nos pasa moito, cando ven xente na titulación, temos xente que ven de outros sitios, de arquitectura ou de comunicación, e hai xente que ven de Belas Artes e tal, non? Entender os rigores de construcción dunha prenda, bueno, pois lóxicamente é un tránsito que hai que pasar. Ti podes ter unha vontade creativa potentísima, pero ao final está pensado para ir sobre un corpo. Do xeito que sexa, pero está pensado para ir sobre un corpo, non? E isto é un territorio que tamén te leva a pensar alrededor do corpo e é moi interesante, porque por eso remarcaba ese tipo de talleres que facemos de vez en cando, no, pues eso, ¿no? Cálculo de estructuras para diseñadores de moda, o sea que es como explicar ingeniería cuántica a nivel tercero de la ESO, pero nos ve moi ben, porque nos permite, sobre todo con xente nova, empezar a pensar de outro xeito, ¿no? Pensar en volúmenes, pensar en 3 dimensiones, pensar en que a estructura se ten que soportar, ¿no? En como se relaciona ese soporte co corpo, ¿no? E eu creo que bueno, evidentemente é un aprendizaxe de outro tipo, ¿no? Cando os artistas se achegan normalmente, cando é unha colaboración cunha marca, esa marca ten todo un dispositivo de profesionais, patronistas, equipo creativo, directores de comunicación, que tamén arroupan e soportan esa colaboración. Eu creo que eso estamos a falar de outras cousas, ¿no? Como cando é ao revés, ¿no? Cando hai como se vamos a ter unha exposición completamente comisariada ou estruturada por diseñadores de moda, que tamén o vemos. Eu penso que o interesante deste tipo de colaboracións entre arte e a moda é que, por exemplo, dese xeito moitas veces conseguise achegar certos artistas que de outra forma non serían coñecidos pola sociedade ou pola gran parte do público. É dicir, a moda chega a máis ámbitos da sociedade ou ten máis calado na sociedade que a arte. É un gran escaparate. Que a arte de vanguarda. Que a arte de vanguarda. Me gustaría saber cómo la gente, las personas que estamos dentro del mundo de la moda, creo que hemos perdido un poco el pie y no leemos la moda de la misma manera que la gente de la calle. Porque la gente de la calle, que es la que ve, la que va por la calle, de repente ve un escaparate con una gran parida de Jonathan Anderson, mi prima Carmen María no lo ve como yo. Pero chama de atención e quédase coa historia. Pero de verdad que se me mancha un poco también. Claro, es un flash. Pero ¿cuánto construye como esto no es susceptible de lo que es alguien que es comprador de moda? Pero ao final esas cousas acaban calando, porque fai non ese diseñador, e quizá ese non, pero 2 anos máis tarde vai chegar as grandes marcas de consumo, dun xeito ou doutro. Entón vai ser coñecido por todos. Por eso quero decir que a moda, nese sentido, é un gran escaparate para ter ese tipo de colaboracións. Tamén, tamén. Cuánto de verdad hai en todo eso. Y coge la puntita, ¿eh? Sí, pero bueno. Todo esto son... Ao final a transversalidade entre disciplinas sempre é interesante. Hai unha pregunta ali, sí. Non sei se me... Si prometo se interrumpo este tema e xa que conversación. No. Para nada. E que estábamos falando de que daba a sensación de que estiveses todo o rato facendo unha separación entre arte e moda. Eu, por exemplo, non sei até que punto hai unha separación, senón que a moda é unha disciplina tamén artística, como a pintura, a música, o cine. Podería ser... O sea, non sei moi ben por que facedes esa separación, por que se fai, porque ao mellor sí que hai... Pues mira, yo te voy a explicar mi posición, porque además yo vengo de un ámbito, a ver, yo no empecé haciendo moda, yo vengo, bueno, por circunstancias llegué hasta aquí. La realidad es que la separación existe desde el momento que aparece la palabra diseño. El objetivo del diseño es vender.
es una realidad. Entonces, cuanto más vendes, mejor es el diseño. Eso es porque es el esquema de arranque del que sales. Tú quieres hacer una cosa, seriarla, vender, y vender cuanto más, mejor. Y en una empresa de moda, es lo que todos nos ponemos contentos cuando los números se van engordando. Aparte de por los números, de porque una prenda de repente se convierte en trending topic, no sé qué más, está muy representada, muy expuesta, muy masificada. Eso es el éxito de un gran diseño. El arte también quiere vender, pero si no vende, no deja de ser arte por esa circunstancia. Entonces, para mí sí que hay la diferencia entre un diseñador y un artista, además gente que para mí son dos personas que caminan de la mano y la mayoría de las ocasiones son la misma persona, es que como diseñador tienes unos objetivos que son industriales. Entonces, no puedes, cuando tú haces un gran diseño pero te vuelves con él para casa y no has podido hacer ni la primera serie, tú tienes, entre comillas, un fracaso. Porque no era el destino de ese trabajo convertirse en una pieza única de observación. Claro, pero que tamén hai un montón de disciplinas artísticas que tamén, ademais de vender, ademais de pasar a historia da arte como tal, bueno, non, pero que se me ve, pero non me falta. O sea, creo que ademais da moda como sector industrial que vende, tamén pode existir outro, es decir, os artistas hoxe en día que se dedican á pintura, ao diseño gráfico, ao cine, tamén teñen que ter unha trayectoria. Pero es que en moda, Mira, hay una figura que es el director de arte, que es el señor que elige de los artistas la parte que más le interesa para que eso se convierta en un fenómeno comercial. Eso es como la cocina. Está cocinando fantásticamente y haciendo unas propuestas súper radicales y súper alternativas. Pues que como no entren a comerlo, tienes un problema. Seguindo un pouco o que di Alfredo, a maior diferencia entre unha obra de arte e unha peza de moda, por decirlo de alguma forma, entre arte e a moda, é que cando ti estás facendo moda ou creación de moda, estás facendo obxetos que teñen que ser utilitaristas, sirven para algo. Entonces, tens que poñelos, usalos. A ver, o debate Yo é moi complexo. A ver, yo creo que tiene O mucho debate é que moi ver. complexo. Sí. Bueno. Entonces tú estás hablando de alta costura. Pero yo creo que tiene que ver mucho cómo llegan los términos al consumo. A ver, eu creo que hai moitas fases e moitos momentos desta discusión, vale? Hai un momento que vai hasta os anos 80 no que o deseño ten que ter funcionalidade e ese é o motor. Hai unha historia do deseño industrial, máis ou menos se produce aí un punto de inflexión nos anos 80, no que realmente o mellor deseño é aquela mellor forma que cumple ben a función, vale? Eso diferencia xa radicalmente, hasta aí, estamos falando hasta ese momento. Diferencia radicalmente o que é arte, porque a arte é un proceso continuo, é unha forma de coñecemento e de experimentación sin finalidade, sin búsqueda dunha finalidade concreta. Pode ter unha finalidade nun momento ou pode non ter ningunha. Podes estar traballando 6 meses nunha produción e desbotala completamente porque de repente xurde unha nova liña e traballas nela. O punto de partida, non estamos falando de quen é máis creativo, estamos falando de o punto de partida de traballo na disciplina é moi diferente. Que sucede? Que hai un cambio nos anos 80, e por eso digo que para ter este debate necesitamos algo máis que un diálogo así, plin plan. Quero decir, porque levan anos partíndose aí un pouco el debate. Entonces, a partir dos anos 80 aparecen formas de diseño con todo o grupo de Memphis, todo o postestructuralismo, tal, a posmodernidade, que realmente o que plantexan é que a función de deseño non ten por que ser únicamente a mellor forma para unha función concreta, sino que hai unha dimensión emocional, hai unha dimensión cultural, hai unha dimensión, si queremos, sensible, que pode vir a cubrir ese obxeto. Esos obxetos que deixan de ser funcionais, sino que aparece o que se chama o concepto de deseño postestructuralista ou diseño postmoderno ou incluso o que se chama diseño emocional, miles de denominacións de deseños que xorden aí. E aí aparecen formas
coma, pois, por exemplo, claro, todo o territorio que plantean a posmodernidade, pois, Comte de Garsons, non? O Comte de Garsons é unha forma funcional, bueno, a veces sí, a veces no, claro, e xoga con iso, non? Claro, hace camisetas e las vende por 200 euros e las existe ese deseño que non é utilitario. Existe ese deseño, sí, como tal, sí. Ese deseño que non é utilitario. É deseño que non é utilitario, é deseño emocional, é deseño de outro tipo. Hai deseño de experiencias, imagínate, o sea, hai un montón de amalgama, ¿no? Tamén hai aromaterapia, ¿sabes? Claro, aromaterapia e tal. Hai cosas chulísimas, pero mi pregunta es ¿dónde está tan difuminada? Está muy difuminada. La acepción de una cosa y otra. Yo cuando estudié, recuerdo que un profesor me contaba siempre la famosa anécdota de Adolf Loos, cuando le llevan la silla de un caballo, la ponen encima de la mesa y le dice, se la voy a llevar a mis estudiantes de arquitectura para que cada uno haga un diseño. Entonces este artesano, que llevaba 200 años en su familia haciendo sillas de caballo, pues llévela, cuando tenga los resultados me los trae. Entonces le traen las sillas, y dice, mire, si yo no supiese cómo funciona la anatomía de un caballo, la anatomía de un jinete, seguro que me encantaría la silla si me traes. Claro. Hay una realidad, el diseño per se cumple unas necesidades. Después que haya unas piezas de diseño que tengan unos valores artísticos, que puede llegar a ser arte, porque depende de quién vengan a estas cosas propuestas, se convierten en arte. Eso sí es cierto. Pero a eso me refería. A veces, depende de que lo hagas, sí, es arte. Hai como esa gran línea de creación artística, unha gran línea de diseño que cumple unha funcionalidade, pero é verdade que a partir dos anos 80 hai como esa liña de traballos que están aí en ese medio camiño e que a veces hai diseños que teñen un componente artístico fundamentalmente, como hai pezas artísticas que realmente o seu valor casi vendado por un sistema de producción de diseño de alto estándar. Esos son os territorios intermedios. Pero, digamos, as disciplinas do que é artístico, entendo cando di disciplina de diseño, evidentemente, un artista, cando pensa en producir un deseño, aínda que sexa a mesma cabeza, o pensa distinto. Hombre, nosotros trabajamos en una marca muy de estudio y tenemos una máquina para fichar en la empresa. Yo, cuando voy con la ficha, no pienso aquí... Pero que é unha performance, ¿no? No haces una línea, pero sí lo piensas. Pero es que yo creo que hay una cuando cosa... Cuando estás trabajando en el estudio que cuando estás trabajando en el estudio. Pero ¿cómo Pero yo creo que una cosa que es determinante... Yo creo que hay una cosa que es determinante para esto que esta chica comentaba, es decir, es el consumo. Entonces, el consumo social es que está directamente relacionado con esto. Es decir, una persona que consume moda, la moda es un término popular. Es decir, todo el mundo habla de moda. Si tú hablas de arte, pues es de nicho. Si yo mañana quiero comprar una prenda de Hermès, sé dónde está Hermès. Es decir, pero si quiero comprar un cuadro, posiblemente no sé a qué galería me tengo que dirigir. Es decir, yo creo que son dos... Es decir, popularmente son dos términos totalmente distintos. Y yo entiendo que la gente de moda la reclame como arte o la gente de arte sienta cierto rechazo hacia la moda. Pero es que todo para mí está en el tipo de consumo que se hace, estas dos. Que nós tamén falamos moito desta diálogo arte-moda porque a maioría da xente da arte non lle dá ningún avalúo á creación en moda. Entón, a maioría. Bueno, pero yo, de verdad, Román, yo creo que eso pasó a la historia. Yo eso no creo que sea así ni tenga nada que ver ya con eso. Sí, ¿Cómo? Eu non estou de acordo tampoco. Vale, siempre ha habido una visión un poco... A ver, la gente de moda... Es como el diseñador y el patronista, es decir, yo creo que eso ya la gente no... Además non ten nada que ver con eso, creo que é un debate lógico e máis en xente nova que percibe basicamente a creación en cada aspecto e disciplina, ¿no? E eu entendo desde onde o dis perfectamente, contestando ali a... Pero bueno, a hora de producir e de destinarte a un público si ten certos requerimentos diferentes. E a nivel formativo ten requerimentos diferentes. Aí si te podo... Quero dicir, eso non quere decir que unha persona que estudia diseño non teña que ter unha formación creativa e artística rigurosa. E non quere decir que unha persona que estudie arte non teña que ter unha formación
técnica e creativa e artística rigurosa. Tienes que saber adaptarte. Exactamente. Pero también las personas tienen que tener una formación. Claro. El consumidor, porque si no, tu discurso no tiene sentido. Es decir, si el público que consume no es sensible, no está educado, no es culto, ¿de qué sirve que tú eches ahí un montón de creatividad si no hay potencial cliente para ella? Hai manos levantadas por ali, As colaboracións casi son todas nunha vía, non? Os artistas colaboran co mundo da moda. Tienes razón, claro. Non hai ese feedback ao revés. Bueno, totalmente, sí, es verdad. Hola, yo volviendo un poco a este debate, se dijo en un momento dado que dependiendo de quién lo haga es arte o no, ¿no? La moda. ¿Qué dije yo? Yo creo que, bueno, en mi caso, yo lo vería desde otro punto de vista, porque creo que sí que lo que puede diferenciar, o por lo menos, yo hablo también de la moda y del diseño en este caso también, creo que cambia mucho lo que es la intención, ¿no? Más que de quién lo hace, con qué intención lo hace y por qué lo está haciendo. Y yo, por ejemplo, cuando trabajo en el mundo del diseño o pienso al mundo de la moda como mercado de la moda principalmente, ¿no? Lo pienso desde el punto de vista y de hecho en un principio he decidido trabajar en eso, al principio de mi carrera, justo porque me quería desvincular de lo que podía ser crear sin un objetivo de venta, porque me hubiera pensado en ese entonces, de joven, que me hubiera podido llevar al fracaso económico, ¿no? Entonces sí que me metí en el mundo del diseño y en ese paquete de diseño hubiera puesto también lo que es el mundo de la moda, pensando en lo que podía ser una creatividad pensada para el mercado más global, ¿no? Mientras, en el momento en lo que tomé la decisión de redirigir esa mirada creativa hacia lo que es el arte, sí que enfoqué mi intención en lo que es una creación que no fuera dentro de lo que sea lo posible. Evidentemente tienes que intentar trabajar y ganar dinero para poder seguir creando, pero sí que el impulso que te lleva a crear normalmente no es el económico y lo de responder a una necesidad de un mercado, aunque exista un mercado de arte, que es otra cosa. Yo creo que tú ahí estás rodeando una cierta bohemia, la imagen del artista, lo cual me parece muy romántico, la verdad. Bueno, yo lo tengo. Si no, no lo podría decir. No lo digo con ironía, lo digo porque además creo que tú como artista puedes estar a la puerta de tu estudio, dar una patada y no dar cuentas al mundo de nada de lo que pasa. Pero tú como diseñador no puedes hacer eso. Claro, por eso que digo que la intención con lo que estés creando, para mí sí que hace un poco la diferencia. Después otra cosa es que la obra de arte o el diseño o lo que se cree sea válido o no dentro de lo que es un entorno concreto. No es que, a ver, es muy insistente en esto, pero es que no es que sea válido, es la aceptación del público lo que va a hacer que sea diseño o no, porque como artista el rechazo hacia una obra o la aceptación, ¿entienden? Es válido cualquier canal, pero como diseñador no. O sea, como diseñador el rechazo por parte del público de la propuesta es el fracaso de la propuesta. Ya, pero también es la intención, a ver, normalmente lo que yo estoy creando una cosa pensada para el mundo de la moda o para el mundo del diseño, estoy haciendo algo pensado para no tener ese fracaso. En el momento en lo que estoy haciendo un objeto, cualquier cosa que para mí lo estoy haciendo como artista y no como diseñadora, o como, ¿no? En ese momento lo estoy haciendo independientemente de la posibilidad de fracaso. O sea, me permito experimentar en unas zonas que si no, no iría como diseñadora. Y yo lo digo porque he estado en los dos lados y a veces estoy en los dos lados al mismo tiempo y sé clarísimamente cuando lo estoy haciendo con un impulso de artista y cuando lo estoy haciendo como diseñadora, un trabajo. O sea, a lo mejor el fracaso no depende, realmente no es un fracaso del producto, es un fracaso del mercado, del sector en el que tú lo posicionas o sobre el que tú estás, al que te diriges. A lo mejor estás eligiendo el cliente equivocado y a lo mejor el producto es bueno. Y lo mismo que en un mercado no funciona, en otro sector funciona. Sí, pero por eso, Charo, yo lo que quiero decir que no estoy creando un producto realmente cuando estoy trabajando como artista.
No, como artista no creas un producto en el sentido de un producto comercial, ¿cómo se puede pero crear como una artista moda? también, es decir, tú, el tipo No, de es arte un que producto tú en otro hagas sentido. Es un no producto en tiene- otro sentido. no tiene la misma acogida en un mercado que en otro, como producto no tiene la misma Yo siempre acogida. que se habla de y esta a veces el disyuntiva- fracaso, el producto sigue siendo Siempre bueno. que se habla de esta disyuntiva entre lo del producto que se genera desde un estudio de diseño y de moda, que estoy de acuerdo en ello, pero siempre pienso en los grandes estudios de artistas, es decir, estoy imaginando que... Talleres de diseño. Claro, es decir... Diseño de altura, de gran diseño, de Porque... todo, Claro, a ver, imagínate esta es una línea que yo sugiero, que después evidentemente está súper cruzada y que está rota, que se rompe continuamente. Pero es mi manera de dividir a la hora de saber qué estoy haciendo y cómo me estoy moviendo. Talleres como... Eu penso que tamén hai dúas cuestións que habría que ter en conta en 2019. Un é recordar a existencia do obxecto encontrado, do ready-made, o cal lle dá moito valor a moitas das creacións en moda para que teñan outra natureza. E despois que hai un novo ámbito do que Lola é especialista, que é o do ciberespacio, non? Entón, hai... Non tanto. Bueno, sí. E entón hai moitísimas creacións que están feitas para ser usadas, para ser mercadas, para ser colgadas, que realmente o consumo que se lle está dando na actualidade é totalmente distinto porque temos un contacto ingrávido con estas creacións. E entón aí aparece unha nova natureza. Eu, normalmente, para atopar un terreo neutral, do que suelo falar sempre de manifestación cultural. E, de certo, a moda o é, e o é agora, en 2019. Pensade que o Consello da Cultura Galega ten 35 anos, penso, e esta é a primeira vez que se fala desta materia. Eu, en febreiro deste ano, falei por primeira vez na historia do Centro Galego de Arte Contemporáneo de moda con unha conferencia que levara por título tal cuestión. É dicir, que é un camiño ainda moi lungo que queda moito por facer. Pero non sei se ti queres engadir algo respecto á nova dimensión que ofrece o... No, a ver, eu creo que... Básicamente, quero dicir, eu creo que unha das cuestións fundamentais que alrededor de todo o que estábamos falando, ¿no? E que está conectado con isto, é precisamente que hai esa transformación. Por que antes non se falaba de moda nun contexto así? Non é porque, independentemente, non? Sino porque realmente a moda, hasta fai non tanto, era industria. O sea, pero industria, quero decir, punto, é dicir... Sí, pero era industria. Sí, pero era industria. Fundamentalmente, os aspectos de diseño, de conceptualización, de filosofía alrededor deles, estou falando ademais aquí en Galicia, había 1, 2, 3 interlocutores que os estructuraban e pouco máis. A transformación que se leva facendo nos últimos 20 e tantos anos, é precisamente un cambio moi importante neso, é dicir, a ter unha cultura de diseño extendida, non localizada en unha ou dúas persoas, sino extendida e cada vez máis grande, é dicir, realmente os produtores culturais en torno ao diseño, pero non só o diseño de produto, de diseño de moda, que sempre estuvo moi vinculado cos aspectos puramente industriais, empezamos a encontrar un contexto no que se pode empezar a falar e articular. E eu creo que por iso ahora mismo ten máis sentido que nunca e estamos vendo esa eclosión tamén das exposicións nos contextos de museos, de publicacións, de referencia, de análisis sobre o papel do axente cultural de moda. É dicir, e iso estamos vendo, bueno, pois, home, xa levamos uns cantos anos, pero estamos vendo de 30 anos para aquí e pouco máis, dos 80 en diante, ¿no? É dicir, porque ese é o gran cambio. E tamén, o que estaba falando antes Alfredo, o deseño sempre era producir unha multitud de seriados, ¿no? Eso tamén está atopando outra dimensión, o cambio na cantidad de series, é dicir, antes tiñas que facer 4.000 series para poder ter un impacto, ahora mismo está habendo proxectos que con un número máis limitado de colección
poden sobrevivir e poden vivir, e iso está facendo que tamén estén medrando estudios de outras dimensións, ¿no? E están conectando... Sí, pero está conectándose un pouco co que falábamos antes, cando decíamos a arte busca vender e tal, cando falamos, por exemplo, do estudio de Jeff Koons o de Olia Furio, eles son cando tes un estudio detrás, unha produción, unha serie que tes que vender para diferentes, é dicir, o xeito de produción é moi semellante a pequenas marcas que fan pequenas series, é dicir, e aí é onde se fai esa conexión tanto polo seu sistema de produción como pola concepción, é dicir, para min é aí onde hai esas conexións entre o que son as dimensións da moda entendidas nesa liña e as dimensións das producións ou dos estudios artísticos de gran tamaño, ¿no? É dicir, para min son as cosas. Hai unha pregunta aí. Sí, bueno, aquí en la charla hay 4 palabras claves, ¿no? Que es moda, diseño, industria y mercado, ¿no? Entonces, para entender un poco esto, me interesa mucho el tema del mercado, ¿no? Y me gustaría hacerle una pregunta a Eduardo y a Charo. Me da la sensación de que por algún motivo Japón los eligió a ellos, no ellos a Japón. No sé si me equivoco. Y si Japón os eligió a vosotros, me gustaría saber cuál es vuestra intuición, por qué. Y si ahora a la hora de diseñar pensáis en ellos. Solo pensamos en ellos. ¿Pensáis que vuestras creaciones van hacia ellos? ¿O sois fieles a lo que en principio... Se turnan para pensar en Japón. Hoy me pillas un mal día porque los odio, no sé si sea un japonés. Es complicado no pensar en ellos cuando además una parte importante de tu trabajo va dirigido para allí. Eso por un lado. A nosotros nos eligieron porque nuestro producto tiene un valor que a mí me llama la atención, porque yo no pensaba ni que lo tenía, que es esa cosa que ellos llaman kawaii, que es una dosis importante de una cierta ironía en el lenguaje. Yo pensaba que teníamos más bien mala leche, pero ellos les parece que tiene este factor pues un poco entrañable, que además lo vinculan, en nuestro caso, y en lo que es el aspecto de la moda, porque son grandes consumidores de moda, a unos ciertos niveles de calidad en la marca, en la facturación, la manufactura de la prenda, en las calidades de los tejidos. Entonces, en Japón yo creo que es el único país del mundo que la gente es capaz de consumir calidad sin que esté intrínsecamente relacionado con la palabra marca. Entonces, en Japón aquí puede comprarse un abrigo de cashmere muy bueno sin que sea de Gucci. Lo compran porque es de cashmere. La emoción es importante en el consumo. Funciona por la emoción. Los japoneses son las únicas personas del mundo, la única sociedad que si les gusta el piano se lo llevan puesto. No tienen ningún problema, ellos saben un piano, lo llevan por la calle, lo aparcan en un lado y siguen caminando. Una cosa increíble. Están muy liberados en ese sentido, estéticamente hablando, y son una sociedad muy culta. Eso es una realidad. Eso por un lado, y después sí que es cierto que en nuestro caso nosotros hacemos un grupo muy importante de prendas dentro de la colección que están pintadas a mano, dibujadas, y bueno, eso fue otro de los atributos, ese valor artístico que tienen las prendas que los acercó a la marca. Curiosamente, en las ferias, incluso en muchas ocasiones, las primeras veces que la gente venía entraban pensando que era una marca japonesa. Entonces, imagínate cuánto los tenemos en cuenta ya, porque ahora ya llega un momento que cuando haces las prendas piensas, no, la manga sí, ¿no? Y al final te das cuenta que estás tú mismo restringiendo a lo mejor posiciones de salida en el mercado aquí. Pero, por ejemplo, tú hablabas del consumo. A ver, es curioso, por ejemplo, bueno, nuestro distribuidor tiene una tienda monomarca en Tokio, ¿vale? Nosotros cuando vamos, ellos hacen un evento que ellos llaman para las fans. Entonces vienen las fans, cosa que a nosotros nos hace gracia porque nosotros estamos más acostumbrados al fichero de la fábrica que a las fans. Entonces de repente te hace ellos o ellas o lo que sea, es decir, van a verte y todo lo que tú le dices, bueno, siente auténtica adoración. Y si tú les dices que eso les queda bien, se lo van a comprar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos, esto en moda no es normal. Es decir, generalmente la gente cuando se prueba una prenda es
aquí es decir, aquí hay que entallarla, la manga hay que subirla, esto me lo compraría si no tuviera esto, entonces lo tienes que sacar, es decir, funciona como si fuera una pieza artística. A nadie se le ocurre a un artista decirle, mira, le sacas esa hojita del cuadro y entonces me lo llevo. No. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ellos realmente son tan respetuosos con el trabajo y sienten tanta admiración que sí que es verdad que a ti te permite seguir siendo tú mismo, porque en ningún momento te van a decir, mira, eso no lo voy a comprar porque eso no me gusta, eso es imposible. Si creen en ti, si realmente lo que le gustas es como diseñador, la propuesta que tú le hagas, no la van a cuestionar. Entonces realmente yo creo que ese es el gran valor que tiene, que a ti te deja crecer un poco como creativo. Yo creo que es la única sociedad que consume la moda como arte también, ¿eh? Claro. De hecho, allí se mantienen marcas y hay propuestas que son muy radicales, muy extremas y que solo las ves en Japón. Y bueno, el fenómeno de Comme des Garçons sucede en Japón por algo. O sea, es impensable que eso pueda pasar en Papúa Nueva Guinea, porque la realidad es que en el fondo transmite mucho lo que es la sensibilidad de la cultura japonesa. Pero tú fíjate hasta qué punto, que a ver, nosotros ya llevamos muchos años, claro, lógicamente, ya no digo las prendas, porque ellos siempre llevan así con muchas prendas, una encima de la otra y les da igual. Pero claro, las mangas todas les quedaban largas, entonces yo un día le dije al director, digo, oye, mira, realmente las mangas las podemos subir. Y él me dijo, no, si vosotros las hacéis así, ellos las van a llevar así. Digo, hombre, vale, hasta un punto, pero tanto ya me parece excesivo. Y yo, que tengo mucha manía de darme la vuelta, yo se las subo, pues eso, en estos eventos, y ellos las bajan. Digo, ay, de verdad, son rarísimos, te lo juro. Pero, ¿sabes? Es decir, yo creo que es eso, es decir, yo creo que el mercado, bueno, es muy peculiar en ese sentido. Por eso que no tiene nada que ver con otro, es decir, lo que es el concepto moda con otros mercados. Y después consumen, yo no sé, es porque tienen una buena economía, que es cierto que la tienen, consumen moda desde muy jóvenes. De la misma manera que compran arte desde muy jóvenes. Son muy sensibles en ese sentido. Yo creo que eso es inconcebible en otras culturas, la verdad. Pero vosotros estáis un poco kamikazes, ¿no? Porque, somos. Porque claro, con esos principios que manejáis, bueno, os vino Dios a ver de encontraros a los japoneses. Dios o el demonio, de que sino a ver que en esos conceptos de calidad. No, hombre, a ver, sí que es verdad que, además con todas las, crisis que sufrió el textil, es verdad que a nosotros sí que nos permite mantenernos ahí y seguir con unas calidades, con un tipo de propuesta, con unos tejidos, con una factura en las prendas que otros mercados, salvo que seas una marca mucho más reconocida, no contemplarían, la verdad. Es decir, nos permite pues, poner en valor un trabajo, un valor hecho aquí, que sabemos que con un tipo de tejido y que todo eso al final tiene una suma, ¿sabes? Y que eso realmente se valore y se admire y sientan, pues sí que cuando estamos allí pensamos, fíjate a dónde... Nosotros tenemos prendas que las hacemos, las llevamos en los trajes, las llevamos a otros entornos comerciales y cuál es mi sorpresa y mi tristeza también, las quiero así y tal, pero sin el dibujo. A ver, tío, que la prenda está en el dibujo. En cambio, de repente llegas a los mercados latinos o a mercados cultos, no te estoy hablando de, por ejemplo, dices que aquí, no, es que no es aquí, es en muchos sitios, Italia, mira, todas las prendas verdes que tenéis, esas pintadas con rotulador, las queremos las mismas, pero sin rotulador. Pero eso al final responde más a un estilo de vida. Las con el rotulador y de paso ponme debajo el nombre de que necesito un rotulador. Alucinante, o sea, la cabeza es absolutamente radicalmente... La calidad de nuestras prendas están muy bien hechas, entonces ¿qué pasa? A la gente le gustan, pero a lo mejor le tira para atrás que estén intervenidas de una manera pues más extrema, un poco más radical, un poco más artística, que ellos sí que son sensibles hacia ese lenguaje, pero después fuera de Pero vos tamén iades ao mercado británico, non? Como Dover Street Market, non sei pero en Japón, siempre en Japón. Dover Street, pero en Japón.
Ti tens que facer alguna vez deseños específicos para o mercado? Sí, hai moitos deseños que varían en función do mercado. De feito, para o Oriente Medio, fanse deseños xa moi característicos para eles, porque sabes precisamente que é o que vendes aí. Moito brillo, moito negro, moito cor de sobres, pouco estampado. Sí que se adaptan aos deseños en función do mercado, eso sempre. Hai outras cuestións no mundo da moda que non tratamos aínda nesta sesión, pero que son algunhas outras forzas que tamén se ensinan aos estudantes nas escolas e que tamén teñen en conta as empresas para organizar o seu marketing, que son as cuestións da circularización, as cuestións da ecoloxía, da sostenibilidade, do reciclaxe, do emprego de materiais con tintes naturais, de non emprego de pel salvaxe. Cal é a opinión que tendes ao respecto destas novas tendenzas que están formando parte da cultura da moda? Eu creo que unha das cuestións máis importantes da sostenibilidade para min, esta discusión la tiñamos esta mañá porque estábamos aí traballando nas paneles do congreso e tal. A sostenibilidade ten moitos aspectos, non? E pensamos na ambiental e tal, pero a sostenibilidade maior e pola que eu creo que hai que empezar é por ser capaces de producir aquí, é dicir, de producir onde un ten a súa marca, non? Porque iso fai o produto moito máis sostible, é dicir, deixa moita menos huella, xenera contexto laboral, riqueza, por lo tanto, eu creo que iso é unha das... non hai que expoñerse a mandar avións, volver avións, non saber como está producida a prenda, ni quen a fixo, ni baixo que circunstancias. Eu creo que iso é moi importante. É un dos grandes elementos. Nos intentamos que os estudiantes se acostumbren a traballar contando con artesáns e con confeccionistas e que coñezan que aquí hai xente que sabe traballar e que temos esa herdanza, e eu creo que nese sentido, cando empezamos a colaborar con DDUE na escola, para min era un dos grandes valores. Cando todo o mundo se iba e se iba a producir, intentar manterse aquí e seguir facendo aquí era moi difícil. A todo o mundo lle gusta moito, por eso tamén ten unha parte de cultura no consumidor, ¿no? Porque todo o mundo nos gusta moito falar dos temas que están aí, que como é a sostenibilidade, pero a sostenibilidade ten un precio. É dicir, a sostenibilidade no produto repercute de unha maneira. É dicir, que ti fixeras unha prenda con uns materiais X, vamos a deixar xa dos materiais, pero vamos a partir dun material que non teña impacto e tal, pero que ti o fagas con productores locales, mantendo todo o contexto de produción localizado, que envíes aquilo que hai que enviar, xa como produto finalizado e tal, lóxicamente repercute no precio dunha prenda. Entonces, cando ti queres atopar unha prenda nese sentido realmente sostible, realmente localizada, que sabes que na fixo, onde se fixo e con que digamos, rigores na contratación, pois, lóxicamente, eso ten un custe importantísimo na prenda, non? É moi difícil un produto sostible a 4 euros a camiseta, é difícil eso, é difícil de creer. Entonces, eu creo que unha das... Non, xa. Eso xa non foi falta que mo desenvolvemos. Entonces, esa é unha das cuestións. E logo creo que vamos a asistir a outro grande cambio que xa está comenzando, é dicir, que na cultura de consumo, como as novas xeracións se enfrentan ao tema do consumo, é dicir, eu creo que xa pasou ese momento, a ver, non pasou de todo, pero ese momento de camiseta fin de semana estreno camiseta, polo, pantalón e a la siguiente outro. É dicir, eu creo que cada vez eu vexo nas novas xeracións unha relación co consumo diferente, que agardo que realmente siga sendo, pero iso tamén hai que ver como repercute no mercado, non? E logo, bueno, pues, eu creo que están aparecendo moitas liñas que buscan esa circularidade, non? Reciclar prendas, convertilas de novo a renovar en fío, dese fío está facendo prendas novas, recoller as prendas cando remata o seu ciclo de vida. Están desenvolvéndose moitísimas
liñas de traballo e están surgindo todos os días marcas moi interesantes. Nese sentido, estás utilizando moitos poliésteres reciclados, algodóns ecolóxicos, e incluso tamén o que é moi interesante é que a industria da moda está colaborando coa ciencia e coa tecnoloxía, desenvolvendo novos materiais sintéticos que poden ser biomateriais, que se está traballando moitísimo. Nosotros dábamos un curso, ahora coincidindo esta semana pasada, sobre biomateriais e hai un territorio que está por desenvolver. Pero iso fai pouco un material que é pelo sintético, que é asombroso porque é tal cual. Sí, hai moitísimos materiais biodegradables que son absolutamente Pero bueno, a sostenibilidade ao final eu creo que ten que ver coa localización e ten que ver cun consumo máis responsable. Coa produción. Claro, que ven dada polo consumo máis responsable. Totalmente. Eso está clarísimo. Porque si ti tes un produto, que se o consumidor busca un tipo de produto e non quere camisetas de 3 euros que non sabe onde veñen, pois lógicamente as empresas cambian en función do consumidor, eso é así, entonces, bueno, pero... A ver... No tienes que opinar, No, por supuesto, yo creo que todo sea reciclable, ecológico, biológico, estas cosas, porque además no nos va a quedar no nos va a quedar más, que así sea, y aún así estamos abocados a que nos coma el agujero negro ese que hay. Pero a veces es un poco una paradoja, un poco mentira. Un poco mentira, sí, en las empresas. Yo compraba magdalenas de espelta a una señora que tenía una tienda de productos naturales. Hasta que un día me di cuenta que tenía una bolsa de plástico, que no lo había pensado, y dije, a ver, aquí está pasando algo. Hay una parte del proceso que se escapa. No es muy fácil tener todos los sellos de garantía de un producto. No, eso está claro. Porque realmente vamos a engañar, tú estás diciendo de una manera velada, pero te lo digo yo, es verdad. Todas las prendas que pasan por esos procesos son muchísimo más caras. Sí, muchísimo. Un poco más caras. O sea, no un poco más caras, exponencialmente. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hacer ese exceso como consumidores? Y conocer los procesos, pero de verdad, es decir... A ver, cuando dices, no, es que está teñido en la India con tintes naturales. En la India no vieron nada natural desde que, vamos, no sé, o sea, es imposible. O sea, todo es química, todo lo tiran al Ganges, todo es tremendo y todo es la bomba. Nosotros trabajamos durante años allí y es tremendo. Pero claro, tú tienes esa idea de que en la India pues, las cosas siguen siendo un poco como antes. Pero la India es como todo, hay una India y otra India, es decir, eso claro, sí, eso no es fácil. Dangote borda en la India y cualquier empresa low cost borda en la India, lógicamente son dos Indias, no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, bueno, yo creo que no se puede generalizar tampoco. Yo creo que tiene razón Lola cuando dice que la manera más sostenible de mantener un producto digno en ese sentido es hacerlo en el entorno más próximo. Y también yo diría a mayores a tratar de ayudar a consumirlo en el propio entorno. Sí, eso es lo más sostenible. O problema é o tema da relación entre o que é a cultura local, as posibilidades de consumo local e canto costa producir unha prenda así. Porque ese é o gran engaño, a sostenibilidade non é a que usted decir. Yo estoy semi de acuerdo porque yo en el sitio que digo que es Pontevedra, bolsos de Vuitton parece que lo regalan porque no sé, vendenos por la calle, os negros. Sí, por la calle, porque la gente los compra, es una realidad. No, sí. A lo mejor nos cuesta más trabajo hacer. No, por eso digo cultura, porque a veces se invierte más en marca que en producto de cercanía, bien desarrollado. Eso é unha cuestión tamén que é así. E a cultura aquí en España, por exemplo, en moitos sitios, que a diferencia con Xapón, o que decía, ¿no? Es decir, vas máis a por marca, o consumidor cando vai a facer unha inversión un pouco elevada, vai buscando marca máis que outro tipo de cuestións, ¿no? E iso é a realidade. Pero sobre todo establecer unha relación con la prenda que te compras, ¿sabes? Yo creo que se establece de repente algo emocional y vive contigo y toca tu piel, es decir, aquí nos da igual si el forro en general, eso no quiere decir este poliéster, que pero la seda realmente es que es lo que vas a llevar tocando a la piel. Entonces yo creo que estos son, si tú no sientes así, es muy difícil que tú tengas esa necesidad. Lógicamente es un tema de sensibilidad. Estamos chegando ao momento de área final.
Non sei se queredes os poñentes comentar algunha cousa máis ou algunha das persoas na sala. Os poñentes aburrimos a todo o mundo por Dios que pregunte. Os artistas, as compradoras de moda. As grazas tamén a por facilitarnos a fotografía, que foi a fotografía que é a portada do folleto que temos de publicidade desta xornada. E a Jesús Madriñán, que é autor da fotografía, que además agora ten unha exposición no CEGAC que bueno, ainda non a vin, pero dixeronme que era unha exposición que estaba moi ben. O sea que moitas gracias de Due. Gracias a vosotros. E gracias a todos por estar aquí vos e conós, que realmente foi un auténtico placer. Pois, quero agradecer novamente a todos que estiverades aquí, a amistades, familiares, curiosos e interesados, e por suposto a Charo, Alfredo, a Lola, a Tamara. Espero que esta xornada sea a porta de apertura para moitas outras e que podamos seguir falando de diversas formas de manifestación cultural, de manifestación industrial e de manifestación creativa que existen no país galego, xa que estamos no Consello da Cultura Galega, e que se fagan publicacións e todo tipo de colaboracións. Nos, desde logo, quedamos ao voso dispor. Moitas gracias. Gracias.